Desde el minuto cero, cuando cortamos una lechuga de la tierra, esa lechuga ya se está oxidando. Entonces, de cuanto más cerca sea la fruta y la verdura, pues más saludable va a ser para nosotros. Esa verdura está más viva, tiene más nutrientes. Por otro lado, que sea de temporada, pues tiene que ver con lo que nuestro cuerpo necesita. Una selga no va a saber lo mismo en junio que una selga ahora en octubre. ¿Por qué es de temporada? Es una verdura de invierno. Lo mismo con la berza. Va a estar en todo su esplendor, no solo a nivel visual, sino a nivel nutricional. Y además me va a saber mejor. Contactar con proveedores locales, a la gente le gusta, ¿no? Formar parte de algo de la tierra, de la comunidad, sentir como las raíces. Y yo creo que todos, al final, entre todos se crean unas sinergias, surgen relaciones estupendas con proveedores, con clientes, el boca a boca funciona mucho. Estas chicas tienen algo que traen de Arrate o traen de zonas locales, ¿no? Huevos de Marcaida. Se establecen relaciones especiales. Yo creo que el producto es muy bueno, se hace con mucho amor. Para mí es, no sé, es un elemento clave. Apostar por la gente de aquí, sin dudarlo. La información es poder y consumir es muy poderoso. Si todas y todos supiéramos que nuestra pequeña acción de ir a comprar a este sitio o a este otro sitio y comprar de este modo o de este otro modo, si todas fuésemos conscientes de eso, el mundo cambiaría mucho más rápido de lo que pensamos. Y más allá de vender productos naturales, de cuidarse la salud naturalmente, es ofrecer producto local, eso, para favorecer su salud, pero a la vez crear sinergias con proveedores locales que estén lo más cerca posible de la tienda y así crear una comunidad, como una comunidad de consumo. Que la gente cuando llega y ve la cesta se sorprende de cómo están las verduras, ¿no? Es como antiguamente, está en un cartón, casi algunas veces tienen algo un poco de tierra incluso, ¿no? Y el aspecto que tiene la verdura no tiene nada que ver. El olor que tiene la fruta y la verdura cuando llega aquí, es que no es de la gente, qué bien huele, pues es que huele un poco a tierra, huele un poco a lo de antes, ¿no? A coger una manzana y que huela a manzana, a coger una naranja y que huela a naranja, ¿no? Esos detalles yo creo que se notan. Tiene otro sabor a nivel del propio alimento y sabor en la relación, ¿no? Nosotros somos, evidentemente, como es una tienda, es un ente económico, pero va asociado y es objetivo de este tipo de comercio, de esta tienda, el educar. Es una educación que tiene como objetivo fomentar un consumo más responsable, más sostenible. Detrás de ese consumo, detrás de esa compra a granel, yo estoy fomentando un consumo más responsable, estoy siendo más cuidadoso con nuestra tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos una productora de huevos de Orduña que nos trae los huevos a granel. Esos huevos son de Orduña, son fresquitos, son código cero, con lo cual me nutre. Cuando la gallina ya no produce más huevos, transforma esa gallina en hamburguesas, en caldo. Entonces ahí hacemos una economía de alguna manera circular y sostenible. Yo creo que es vital que los comercios estemos conectados, ¿no? Y tengamos un punto de vista en común. Y entre todos yo creo que sí intentamos que esto salga adelante, ¿no?